La siguiente charla será a cargo de María Dolores Peraza Zurita, del Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Ambientales del Cabildo Insular de Tenerife. La charla se titula Seguimiento de flora en los trabajos de conservación de las pistas forestales de Tenerife. ¿Me puedo poner en este? ¿Sí? ¿Cómo es para pasarla? Vale, genial. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí en la escuela, en esta 7ª edición de las Jornadas de Biodiversidad. Siempre trato de venir, pero es la primera vez que vengo como ponente y espero que lo que les voy a contar les parezca interesante. Voy a hablar del seguimiento de flora que estamos llevando a cabo dentro de los trabajos de conservación de pistas forestales que lleva a cabo nuestro servicio, que es uno de los servicios forestales del área del medio natural, sostenibilidad, seguridad y emergencias del Cabildo de Tenerife. Este es el guión que voy a seguir en mi presentación. Primero les quiero hacer una breve introducción a las pistas forestales de la isla de Tenerife. Luego, muy brevemente, incluso más brevemente, les voy a hablar de los trabajos de conservación de esas pistas que estamos realizando. Luego, ya sí entraré de lleno en este seguimiento de flora que hemos integrado en los trabajos de conservación de las pistas y finalizaré mi charla con algunos mensajes que me gustaría que nos llevásemos a casa de lo que voy a contar hoy. Bueno, creo que todos tenemos una idea en la cabeza de lo que es una pista forestal. Si pensamos en pista forestal, nos viene a la cabeza un camino en el monte. Pero realmente, ¿qué entendemos por una pista forestal? En el Reglamento de Ordenación del Tránsito por Pistas Forestales del Cabildo Insular de Tenerife, de 2018, se recoge que una pista forestal es una vía de comunicación que discurre por áreas forestales de los espacios naturales protegidos y de los montes públicos. Aquí ya hemos acotado un poco lo que podemos entender por una pista forestal. Nos indica además que tiene una anchura superior a 2 metros y que permite el paso de vehículos a motor de 4 ruedas, pero que sin embargo no se considera una carretera porque no es apta para la circulación libre general de vehículos automóviles. ¿Por qué? Pues porque no tiene las mismas características que una carretera en cuanto a sus elementos constructivos, en cuanto a sus anchos, en cuanto a sus pendientes. Además, no tiene la misma señalización que una carretera y no es objeto del mismo grado de mantenimiento que una carretera. En cuanto a las pistas forestales de Tenerife, pues la mayoría fueron construidas a lo largo del siglo pasado. Hoy en día rara vez se construyen nuevas pistas y se construyeron para hacer uso del monte, principalmente para aprovechamientos forestales o para la explotación de galerías y nacientes. Precisamente porque fueron construidas con diferentes objetivos y para hacer uso de ellas en un periodo más o menos corto en el tiempo, presentan características constructivas muy diferentes. Tenemos pistas anchas, tenemos pistas estrechas, tenemos pistas con pendientes suaves, pistas con pendientes acusadas, con radios de giro más o menos difíciles, y por eso podemos distinguir entre pistas principales, pistas secundarias y pistas que ya en realidad son carrileras. En base a la cartografía disponible, nosotros hemos estimado que en los espacios naturales protegidos de ámbito forestal de la zona central de la isla, que son los que gestionamos desde nuestro servicio y desde otro servicio forestal, tenemos cerca de unos 1.600 kilómetros de pistas forestales. Esta cifra es muy llamativa, es una cifra muy elevada y nos da una idea de la densa red de pistas que tenemos en la isla de Tenerife. Esta red es objeto de un mantenimiento continuo y constante en el tiempo, del que hablaré un poquito, muy brevemente, un poquito más adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué son objetos de estos trabajos continuos de mantenimiento y de conservación? Porque son muy importantes las pistas forestales para la gestión de los espacios naturales protegidos y para el uso que la ciudadanía hace de los montes, es decir, para el uso público.
¿Por qué digo que las pistas son muy importantes? Porque las pistas son fundamentales, fundamentales para la gestión y el uso de nuestros montes. Piensen que realmente hacen posible la gestión de los espacios naturales protegidos que atraviesan. Sin ellas no podríamos acceder al monte, con lo cual todas las actuaciones que llevamos a cabo de conservación de la diversidad, de investigación, actuaciones selvícolas, de restauración, no podríamos llevarlas a cabo o podríamos llevarlas a cabo con una dificultad enorme. Además, las pistas son cruciales para las labores de prevención y de extinción de incendios forestales, no solo por lo que les acabo de comentar, de que nos dan acceso al monte y nos permiten hacer esos tratamientos preventivos o trabajar para luchar contra un incendio una vez que ya se ha iniciado, sino es que además las pistas, al atravesar zonas contiguas con vegetación, suponen una discontinuidad entre esas dos zonas con vegetación y nosotros podemos apoyarnos en esa discontinuidad cuando estamos luchando contra un fuego. Y por último, pero no menos importante, de gran importancia hoy en día, que cada vez el uso público tiene mayor relevancia, las pistas acercan el medio natural a la ciudadanía. Las pistas como tal nos presentan una maravillosa opción para el ocio y el esparcimiento. Podemos ir sobre ellas a pie, bicicleta, a caballo e incluso por algunas de ellas podemos circular con nuestro vehículo a motor como ciudadanos particulares. Y no solo eso, además nos da acceso a las instalaciones de uso público, áreas recreativas, zonas acampadas, campamentos. Bueno, precisamente porque las pistas son tan importantes es por lo que están sometidas a estos continuos trabajos de mantenimiento que les decía. Y estos trabajos podemos clasificarlos en tres grandes bloques. En primer lugar, las actuaciones sobre la plataforma, entendiendo como la plataforma el área sobre la que circulamos, la propia pista. ¿Qué tipos de trabajos hacemos sobre la plataforma de la pista? Pues principalmente excavar, mover la tierra y volver a perfilar la pista para que esté en buenas condiciones, para que podamos circular por ella, para que tenga un buen drenaje, para que no se formen charcos, para que no se erosione, para que esté en buen estado. Y también la liberamos de posibles desprendimientos, tanto los que ya se han producido como los que pudieran producirse. En un segundo bloque tendríamos la construcción de infraestructuras de protección, que son infraestructuras auxiliares que nosotros construimos en las pistas para protegerlas, pues, para que no se desestabilicen, para protección de cauces en puntos de paso de agua. Y bueno, pues simplemente a modo de ejemplo les diría que este tipo de infraestructuras incluirían pues, muros, escolleras, diques e incluso mallas dinámicas para la estabilización de taludes. Y por último, nuestro tercer bloque de actuaciones, que son las de desbroce. Las de desbroce de la vegetación que crece en los márgenes de las pistas. En este tipo de actuaciones sí voy a profundizar un poquito más, porque son las actuaciones que nos llevaron a iniciar el seguimiento de flora. Bueno, el objetivo de las actuaciones de desbroce, el objetivo de desbrozar la vegetación que crece en los márgenes de la pista e incluso a veces ya invadiendo la propia pista, es doble. En primer lugar, es por motivos de seguridad. Si esa vegetación que crece en los márgenes de la pista se descontrola, ya adquiere un volumen muy grande, puede llegar a invadir la plataforma, puede llegar a limitar el ancho real de la pista y ya los vehículos no pueden pasar cómodamente. No solo cómodamente, es que podemos tener roturas de espejos, podemos dañar los vehículos, incluso podríamos llegar a no poder circular si la pista está realmente cerrada. Pero no solo eso, además la vegetación que crece en los márgenes de las pistas nos impide ver posibles obstáculos que hubieran en los márgenes y que nosotros tendríamos que poder evitar para poder circular. Por ejemplo, imagínense una roca o una caída. Si tenemos mucha vegetación en el margen, no veremos ese posible obstáculo, ese posible riesgo y podemos tener un accidente. Esto es especialmente importante en el caso de los vehículos de incendio. Son vehículos de grandes dimensiones. Lo último que queremos cuando estamos tratando de luchar contra un incendio forestal es que un camión se le rompa un espejo retrovisor o que sufra un accidente. El segundo objetivo de hacer estas actuaciones de desbroce es lo que nosotros llamamos ordenación del combustible. Les contaba antes que las pistas forestales son una discontinuidad entre dos áreas con vegetación. Entonces, si nosotros modificamos cómo está esa vegetación, que es un combustible, le podemos dar un estado que sea más favorable para apoyarnos en esa pista en la lucha contra incendios. ¿Cómo realizamos estos trabajos de desbroce? Pues con medios mecánicos o con medios manuales. Tenemos una serie de aperos que tienen unos rotores que giran una especie de cuchillas integradas
y aquí los tienen en las imágenes, y se acoplan a un tractor y permiten trabajar con muy buenos acabados y muy buenos rendimientos. Tenemos uno que desbroza el mismo ancho que tiene el tractor, porque va detrás de él y va barriendo ese mismo ancho, y tenemos uno que permite moverlo lateralmente de manera que puede llegar a zonas que el tractor ya no recorre. Y además tenemos una cuadrilla de trabajo que tiene herramientas manuales y motodesbrozadoras. Este sería un ejemplo de estas actuaciones de desbroce. Ven en la primera imagen cómo tenemos ya una vegetación bastante exuberante invadiendo la pista, y en la segunda imagen ya hemos ensanchado esa pista, le hemos devuelto su ancho original, de manera que podemos conducir en condiciones de seguridad, y además podemos apoyarnos en una situación más favorable para usar esa pista frente a la lucha contra incendios forestales. Bueno, cuando realizábamos estos trabajos de desbroce, nos dimos cuenta de que de forma recurrente teníamos un problema. El problema era que cuando la vegetación ya estaba muy densa, muy trancada, con la altura ya casi de una persona, era muy difícil tener localizadas especies que te interesaban especialmente y que querías respetar, que no querías desbrozar, que no querías cortar o que querías manejar de una manera concreta. Entonces nos planteamos la pregunta de qué podríamos hacer para solucionar este problema. Y la solución que se encontró fue la creación de un inventario en el que nosotros pudiéramos saber qué plantas nos estamos encontrando. Porque si no, antes era tremendamente difícil saber qué especies nos estábamos encontrando y acordarnos también de dónde estaban. Era muy difícil tener documentada toda esta situación. Así que se nos ocurrió que una buena solución sería crear ese inventario de especies de plantas de interés, y que idealmente ese inventario tendría que incluir también las coordenadas, sería un inventario referenciado, de manera que nosotros pudiéramos saber qué es lo que tenemos y dónde lo tenemos. E idealmente, esa herramienta tendríamos que poder consultarla año tras año para poder saber qué es lo que está sucediendo con estas especies. Y así fue como surgió la iniciativa de crear este seguimiento de flora integrado en los trabajos de conservación de pistas forestales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando hacemos este seguimiento de flora integrado en los trabajos de conservación de pistas forestales? Pues lo que les he comentado. Buscamos tener un inventario de las especies de interés, bien porque son especies protegidas, amenazadas, bien porque son especies exóticas invasoras o bien porque son especies de interés por otros motivos. Queremos saber qué especies tenemos y queremos saber dónde están. ¿Para qué? Pues para protegerlas en el caso de las especies de interés por motivos ecológicos o para tratar de eliminarlas o al menos no expandirlas en el caso de las exóticas invasoras. Y además, propiamente queremos hacer un seguimiento, queremos ver la evolución de estos datos en el tiempo. Queremos saber si las protegidas siguen estando año tras cada campaña de desbroce, y queremos saber si las exóticas estamos tratándolas adecuadamente y no las estamos expandiendo. ¿Cómo hacemos este seguimiento? Bueno, pues antes de desbrozar, recorremos las pistas, identificamos las especies de interés, actualizamos sus datos en nuestro inventario o creamos un nuevo registro en nuestro inventario, marcamos las plantas con cinta. La habrán visto quizás si han recorrido las pistas en verano, que tenemos algunas plantas marcadas con cinta de balizar, que es muy visual. Y una vez que las hemos marcado, indicamos a los operarios que realizan los trabajos de desbroce dónde están esas plantas, qué plantas son y qué tenemos que hacer con ellas. Luego, después de desbrozar, volvemos a recorrer las pistas, verificamos que los trabajos se han realizado correctamente, en su caso actualizamos los datos de nuestro inventario, retiramos las cintas. Bueno, ¿y cómo hacemos esto en términos prácticos? Nos apoyamos en una aplicación web. Es una aplicación web que es accesible tanto desde un ordenador de escritorio como un portátil, como una tablet, como un móvil, y tiene la ventaja de que nos permite trabajar sin conexión a Internet. Ya saben que en el monte rara vez hay cobertura y menos como para tener datos. Entonces, esta aplicación nos permite trabajar sin conexión a Internet, pero una vez que tomamos conexión, la aplicación nos avisa de que tenemos datos a actualizar, a subir a la base de datos online que tiene la aplicación. Actualizamos y ya tenemos esos datos subidos en esa base de datos online, accesibles para todos los que trabajamos con esta aplicación. Bueno, la aplicación se llama SegPistCap, de seguimiento de pistas del Cabildo. Al final la llamamos aplicación de seguimiento de flora.
Esta aplicación forma parte de una familia de aplicaciones más amplia. Tenemos aplicaciones desde gestión de repuestos de maquinaria hasta seguimiento de presencia de avifauna. Esta aplicación consta de un formulario en el que registramos puntos. Este es el procedimiento de trabajo. Cuando tú identificas una planta de interés que no está ya en nuestro inventario, creas un punto, registras un punto en la aplicación y cuando registras ese punto insertas una serie de datos, una serie de atributos. Indicas en qué pista estás, qué especie es la que has observado, en qué margen de la pista estás, qué tipo de punto es, en cuanto a si es un individuo aislado, un grupo de individuos, y al grabarlo ya queda registrado con las coordenadas. Luego, inmediatamente, si es un punto de nueva creación, creas una visita sobre ese punto, que simplemente es añadirle nuevos datos a ese punto que ya tiene sus coordenadas. ¿Y qué indicas en esa visita? Pues si esta visita la estás haciendo antes o después de desbrozar, en qué estado está la planta, si está en estado vegetativo, si tiene flores, si tiene frutos, y luego tomas una imagen e incluyes cuantas observaciones consideres oportunas. En los puntos de nueva creación es seguido, creas el punto y creas la primera visita, pero en puntos que ya existen, lo que haces es crear nuevas visitas para puntos que ya tenían visitas previas. De esta manera, lo que acabas teniendo es paquetes de datos a lo largo del tiempo. Cada vez que visitas una planta, bueno, un punto, una planta, tienes nueva información. Y la aplicación es útil no solo para capturar información, para tomar datos sobre el terreno, que es muy útil, sino también es muy útil para consultar esa información. Una vez que está subida en la base de datos, la aplicación tiene una serie de filtros, de tablas, de herramientas de búsqueda y te permite pues, hacer esas consultas por cualquiera de los atributos que hemos registrado para los puntos y las visitas. En el momento actual tenemos más de 1.300 puntos registrados en la aplicación de seguimiento de flora, más de 3.000 visitas realizadas sobre esos puntos y abarcamos más de 50 especies, incluyendo especies protegidas, especies exóticas invasoras y especies de interés por otros motivos. Esta es la pinta que tiene la aplicación de seguimiento de flora. Esta es una captura de pantalla de mi ordenador. Este sería el formato que tendría en un escritorio, en un PC. En el móvil se ve, pues está adaptado, ¿no? Es amigable para el móvil y se adapta a la pantalla, al tamaño de la pantalla. Ven que tenemos, voy a destacar algunas funcionalidades que me parecen las más interesantes. Tenemos la opción de ver los puntos en un mapa, ya que están georreferenciados. Y si preferimos usar un soporte que no sea gráfico, podemos ver los puntos en unas tablas o en unos paneles. Fíjense que también podemos acceder directamente a las imágenes si lo que queremos es hacer una búsqueda más visual o curiosear un poco sobre las imágenes que tenemos guardadas. Y también podemos ver los datos últimos. Esto es tremendamente útil si has tenido que irte del terreno con urgencia porque empezaba a llover o cualquier motivo y quieres ir a tiro hecho a revisar los datos que cogiste sobre el terreno, pero que quizás todavía puedas enriquecer un poquito más o completar un poquito más. Y luego, pues en este apartado de consultas podemos ir a tiro hecho también a mirar los datos, pero ordenados en base a la pista a la que están asociados o directamente por las especies. Esta es la pinta que tendría nuestro mapa de la aplicación. Aquí ven todos los puntos que tenemos registrados. Están agrupados como en un clúster, ¿no? Pero a medida que te acercas, haces zoom, pues se van separando. Y ven que en el panel lateral tenemos esas herramientas de filtro de las que les hablaba. Podemos filtrar por cualquiera de los datos que hemos asociado a los puntos o a sus visitas y nos irán apareciendo los mismos en nuestro mapa, en nuestra representación gráfica. Esto es un zoom un poquito más próximo y es lo que pasa cuando pulsamos en uno de estos puntos en nuestro móvil o cuando lo cliqueamos con el ratón desde un ordenador. Se abre esta ventana lateral en la que tenemos la información de ese punto. Ven que tenemos un código que se genera para que sea más fácil ordenar los datos y tenerlos pues más accesibles. Luego podemos acceder a los detalles de ese punto, verlo en el mapa, podríamos editar el punto en caso de que quisiéramos modificar, enriquecer la información ya registrada y crear una nueva visita. En este caso, en este ejemplo que les muestro, se trata de una espumadera que está en la pista de Fuente Fría, la cual se ha recorrido de este a oeste. Lo de indicar en qué sentido se recorre la pista y en qué margen está se hace porque
como el GPS tiene un pequeño margen de error, es más sencillo para la persona que luego irá a hacerle una visita a este punto saber en qué margen está, porque tú ya te posicionas con el móvil y sabes que está aquí, y si te dicen que está en el margen derecho, pues ya la buscas. Bueno, está recorrida de este a oeste, esto es decir, se ha ido del Lomo de la Jara en sentido a las Lagunetas y está en el margen derecho. ¡Ay, perdón! Ven que este punto en concreto se han hecho 5 visitas sobre él, la última fue en junio de este año, y si navegamos hacia abajo, pues podríamos navegar por el resto de opciones de cada una de las visitas. Aquí tenemos otra captura de pantalla. Vean cómo esto sería el otro formato, en lugar de un mapa, pues los paneles. Este es el panel de los puntos de inventario, ven el código, y ven aquí otro panel que sería el de las visitas. Estos paneles se pueden minimizar, se pueden maximizar, de manera que es muy fácil navegar por ellos. Fíjense este botoncito, muy útil porque permite activar y desactivar los puntos de manera que se visualizan o no en el mapa, y así puedo ir ya sabiendo cuáles ya he revisado y cuáles me quedan por revisar. Esto se puede hacer y deshacer. Y bueno, esto básicamente es todo lo que quería contarles, y para despedirnos, unos mensajes que me gustaría que nos llevásemos a casa. Primero, que las pistas forestales de la isla de Tenerife forman un entramado que nos acerca al monte y posibilita la gestión y el uso de los espacios naturales protegidos de ámbito forestal de la isla. Segundo, que las actuaciones de conservación de las pistas forestales son fundamentales para que las pistas estén operativas y puedan usarse para la gestión y disfrute de nuestros montes. Y tercero, que el seguimiento de la flora que crece en los márgenes de las pistas forestales es una herramienta sencilla, pero extremadamente útil para integrar aspectos de conservación de la biodiversidad en los trabajos de conservación de pistas. Esto es todo lo que quería contarles. Si les ha surgido cualquier duda, podemos tratarla ahora o pueden abordarme durante el desayuno. Perdón. A ver, ahí. Gracias, Lola. A ver, tenemos hay 2 preguntas que se pueden hacer en una. Algo así como, dado que las pistas se han creado con distintos fines, ¿consideras que hay demasiadas pistas? ¿Qué opinas de los problemas de fragmentación de la biodiversidad? Bueno, pues esto es una buena pregunta. Yo no considero que haya demasiadas pistas. Todas las pistas tienen una utilidad y además tienen pues, un valor patrimonial, tienen un porqué a nivel histórico. En cuanto a fragmentación de ecosistemas, es cierto que estamos hablando de infraestructuras que podrían suponer una limitación en cuanto a fragmentación del territorio, pero fíjense que las pistas suelen tener un ancho que ronda los 4 metros, entre 2 y 4 metros. Y el tránsito de vehículos no es muy elevado en cuanto a volumen de vehículos que circulan por ellas. Entonces, yo no considero que realmente supongan un problema en cuanto a fragmentación de poblaciones. Fíjense que sí se han hecho estudios del efecto de las pistas como posibles favorecedores de la biodiversidad, en cuanto a que el efecto borde favorece la presencia de comunidades más heliófilas que no se encuentran en el interior de las masas. Entonces, en ese sentido, no creo que las pistas tengan una connotación negativa en cuanto a fragmentación de poblaciones de flora y de fauna. Vale, a colación de esto un poco, nos preguntan que qué se hace con la flora amenazada, que cuando crecen y tienen que gestionarla de alguna manera. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, nosotros, depende de en qué estado vegetativo se encuentre la especie, en caso de exóticas e invasoras, y de cuál especie sea, o no actuamos sobre ella o actuamos de manera que minimicemos su dispersión. Por ejemplo, pero sí que quiero que tengan en cuenta que nosotros no nos ocupamos expresamente de los trabajos de control de flora exótica. Para eso hay otras iniciativas muy potentes de otros compañeros y de otras instituciones, pero nosotros sí que las que nos encontramos o simplemente las tenemos localizadas, sabemos que ahí están y les hacemos un seguimiento para estar seguros de que no las estamos expandiendo, y si podemos, sí que las cortamos, las embolsamos o las colocamos en lugares en los que no estén sometidas al paso de agua y no se promueva su dispersión. O no las tocamos o las tocamos de manera que ejerzamos el mejor efecto posible sobre ellas. Vale, eso en cuestión de las exóticas invasoras. Exóticas invasoras. ¿De las amenazadas?
Las amenazadas. Las amenazadas, bueno, por cómo están las pistas construidas y porque están sometidas al continuo tránsito de vehículos y porque se hacen estos trabajos de desbroce, las amenazadas no suelen llegar a una situación en la que molestan, porque están en el margen de la pista, no están creciendo sobre la propia plataforma. Las plantas que suelen crecer sobre la propia plataforma suelen ser herbáceas, zarzas, especies con ese ímpetu pionero que tienden a invadir. Una especie protegida suele estar en el margen, de manera que simplemente las respetamos y no supone problema. En el caso de ya las especies que ya tienen un porte más arbóreo, que lignifican, sí que, insisto, como están en el margen, pues no suponen un problema. Es cierto que a veces las ramas sí y las podamos. Vale. Y por último, la última pregunta un poquito más terrenal. ¿Esta aplicación está accesible al ciudadano? No, esta aplicación no está disponible al ciudadano. Es una aplicación de uso interno y, bueno, no sé si a lo mejor se podría poner a disposición de la ciudadanía. Yo entiendo que más bien es una herramienta de trabajo a nivel interno, pero, vamos, lo puedo consultar. Vale, pues nada más. Muchas gracias. Gracias a usted.